libro de Lucas tiene una combinación de la manifestación de Jesús. And the book of Luke has a combination of the manifestation of Jesus, El propósito por el cual el Padre lo había enviado desde el cielo. the purpose for which the Father sent him from heaven, Para ejecutar y cumplir el mandato divino de la voluntad perfecta de Dios. to execute and fulfill the divine commandment or command over him by God. No tenemos ningún tipo de duda We have no type of doubt de que realmente lo mismo que el Señor hizo en su ministerio en la tierra, that the same thing that the Lord did on his ministry on earth, lo sigue haciendo a través de la iglesia de Cristo en esta hora actual. he continues to do so in the Church of Christ in this present time. Y quiero indicar que el mayor obstáculo para la fe And I want to indicate that the greatest obstacle de for muchas faith personas que procuran ser sanadas of many people who need healing en nuestros días in our days es que no hay certeza en sus corazones y en sus mentes is that there is no certainty in their hearts and minds en cuanto a discernir si es o no la voluntad de Dios de sanar a todos. in discerning whether if it's the will of God or not to heal everyone. Casi la mayoría de los creyentes The majority of all believers saben que de hecho Dios tiene poder para sanar, know that God has power to heal, pero no saben si tiene poder para sanar a algunos o tiene poder para sanar a todos. but they do not know if he has power to heal some or to heal all. Hoy nos confrontamos en medio de una adversidad de teología totalmente alterada, And today we're confronted with adversity of different and altered theologies llamada la teología del modernismo, called the theology of modernism, que intenta alterar el orden prefijado de Dios that tries to alter the prefixed order of God y evitar que el pueblo sepa y entienda and to avoid that the people may know and understand lo que la Biblia enseña claramente, what the Bible teaches us clearly. no lo que suponemos nosotros como humanos, It's not what we suppose as humans, sino cuál es el mensaje de Dios para creer y transmitirlo. but what the message of God is to believe and to transmit that. La Biblia enseña claramente que la sanidad ha sido provista para todos, no para algunos. And so the Bible teaches that healing is given to all, not just some. Y para muchos es imposible osadamente o valientemente And for many, it's impossible to bravely reclamar por la fe un beneficio reclaim or take that the benefit o una sanidad or that healing o un milagro creativo or that creative miracle cuando no se tiene la certeza de que Dios lo haya prometido. when there is no certainty whether God has promised it. Atienda a esto que voy a decir en este instante. Pay attention to what I'm going to say in this moment. Muchos reclaman los beneficios de Dios Many take hold of the benefits of God, o muchas veces reclaman los beneficios de Dios diciendo esta palabra. or many times take hold of it saying these words. Y lo que dicen es, oh Dios, si es tu voluntad, sáname. And what they say is, oh God, if it's your will, heal me. Cuando se confía en su voluntad But when you trust in his will y se cumple su voluntad en nosotros, and his will is fulfilled over us, queremos entender y discernir que la voluntad de Dios ha sido, es y será sanar a los enfermos. we want to understand and know that his will was, is, and will continue to be to heal all. No es si es o no la voluntad, su voluntad es si ha sido determinada. It's not whether it is his will or not. His will is determined. Y deberíamos de creer a la luz de las Sagradas Escrituras And we should believe through the light of sacred scripture que sí es el propósito de Dios sanar a los enfermos. that it is the purpose of God to heal the sick. Queremos entender que si queremos saber lo que hay en un testamento, And we want to understand that if we want to know what's in a testament, si queremos saber el misterio o lo que encierra un testamento, or if we want to understand and know the mysteries that are hidden inside of a testament, tenemos que leer el testamento. we need to read it. Que si queremos saber la voluntad de Dios, If we want to know the will of God, leamos lo que fue revelado acerca de su voluntad en el testamento de Dios. let us read about his will in the testament of God. Si una persona me dijese en un momento determinado, And if a person were to tell me in a specific moment, mi pariente era muy rico, my family member was rich, pero mi pariente murió. but my family member died. Ahora quiero saber Now I want to know si él me dejó una herencia if he left me
me an inheritance, me dejó un legado. if he left me a legacy. Y yo le diría a esa persona que deje de preguntar en una forma de incertidumbre. And I will tell that person to stop asking with uncertainty. Esto es muy sencillo de entender y saber si aquel personaje le dejó sí o no una herencia. This is very simple to understand whether that person left them an inheritance Y yo or le not. diría a esa persona, ¿por qué mejor en lugar de preguntarle a todo el mundo, And I would tell that person, how about instead of you asking the whole world, ¿por qué mejor no lees el testamento que él escribió acerca de lo que él te dejaba? why don't you write the testament that he wrote based off of what he left you? O sea, lo que no sabemos nosotros que en la Biblia tenemos un Antiguo y Nuevo Testamento. And so what we don't know or might is that we have an Old and New Testament in the Como Bible. una persona puede desconocer el testamento de la herencia que le dejó su familiar. And a person might not know the inheritance that a family member might have La left them. palabra testamento expresa la voluntad total de una persona. The word testament expresses the complete will of a person. Ahora, mire qué interesante a la luz de la Biblia So look how interesting through the light of the Bible y de una perspectiva bíblica completamente, and a complete biblical perspective, debemos de discernir por el Espíritu Santo we need to discern through the Holy Spirit. que la Biblia contiene el testamento de la voluntad de Dios, The Bible contains the testament of the will of God, en donde Él nos ha legado todos los beneficios por medio de la redención de su propio Hijo. where he has left all the benefits through the redemption of the death of his son. Y no es que haya otros testamentos acerca de Dios. And it's not like there's other testaments about the will of Hay un God. solo testamento y ese testamento es la Biblia. There is one testament alone, and that is the Bible. Es lo único It is the only thing y es lo último. and the last thing. Cualquier otra cosa más reciente Any other recent thing que intenten decirnos los hombres that man might try to tell es us, una excusa it is an excuse para alterar o falsificar la voluntad perfecta de Dios. to alter or to add falseness, deceit to the will of God. Y queremos también atestiguar o decir en esta mañana, And we want to declare and say in this morning, nunca se puede escribir un testamento a testament can never be written mientras que no haya muerte del testador. while there is no death of the person who writes the testament. O sea, si la sanidad está en el testamento de Dios para nosotros, So if the healing is in the testament of God for us, mi pregunta es la siguiente. my question is the following. ¿Cómo dice que Dios no quiere sanar las personas? How can you say God doesn't want to heal people? Como consta claramente en su testamento divino. Because clearly it's found in his divine testament. Si no lo creemos sería modificar el testamento del testador. And if we don't believe it, it would be modifying the testament of the person who wrote it. Intentar modificar el testamento Trying to modify the testament, aún sabiendo que el testador murió para confirmar ese testamento. even though we know that the person who wrote it died to confirm it. Y gloria y alabanza a Jesucristo nuestro Señor. And glory and praise to Jesus Christ our Lord. Jesús de Nazaret no solo es el testador, Jesus of Nazareth is not only the one who wrote the testament, sino también es el que murió but he is also the one who died y también el que resucitó and also the one who resurrected. y es también mediador para respaldar el testamento que él mismo dejó. And he is also a mediator to back up the testament that he wrote. Él es nuestro sanador, He is our healer, pero también es nuestro mediador, but also the es mediator. nuestro abogado eterno. He is our eternal lawyer. Él nunca nos puede defraudar, He can never let us down, como hacen algunos abogados terrenales. like many earthly lawyers might Él es do. nuestro representante ante la diestra del Padre. He is our representative to the side of our Father. Y no hay mejor manera de conocer la voluntad de Dios And there is no better way to know the will of God que leer los evangelios than to read the Gospels que registran las enseñanzas de la obra de Jesús. that recite the teachings of the work of Jesus. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Matthew, Mark, Luke, and John. O sea, esto nos da a entender cuál es la voluntad de Dios. And this gives us understanding of what the will of God is. Jesús siempre es y será la expresión de la voluntad del Padre. Jesus has been, is, and will be the expression of the Father. Su vida era tanto una manifestación His life was such a manifestation, como una revelación like a revelation as well, del amor inquebrantable de la voluntad perfecta del Padre. of the unbreakable love of the will of the Father. Era y es el representante He was and is the representative para la raza adámica
to the Adam race ser rescatada y restaurada to be rescued and to be restored y llevada a la voluntad precisa de Dios. and taken to the precise will of God. Ahora, debemos de entender en esta palabra que estamos escuchando And so we need to understand in this word that we are hearing que no cabe la menor duda que sí es la voluntad de Dios de sanar. that there is no doubt that it is the will of God to heal. Quiero que cuando ore al Señor no utilice, Señor, si es tu voluntad, sáname. And I want you to pray to the Lord and not say, Lord, if it's your will, heal me. Usted está sabiendo que la voluntad de Dios es sanarle. You are knowing now that the will of God is to heal. ¿Qué más yo puedo decirle para que usted entienda que sí es la voluntad y fue manifestada? What more can I tell you that it is his will and it was manifested? Jesús en su ministerio revelaba la voluntad del Padre. Jesus in his ministry revealed the will of his Father. Representaba la voluntad perfecta de Dios para el pueblo. He represented the perfect will over the people. Hay un texto interesante en Hebreos capítulo 10 And there's an interesting verse in Hebrews chapter 10, y el verso número 7 verse 7, que nos dice: that says the following. entonces dije, he aquí vengo, oh Dios. And I said, here I am, O God. Jesús está hablando de Jesús, And this is speaking of Jesus. para hacer tu voluntad, I'm here to do your will porque he descendido del cielo, because I have descended from the heavens, no para hacer mi voluntad, not to do my will, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. but the will of he who sent me. O sea, todo lo que Jesús hacía por la humanidad necesitada, And so everything that Jesus did for humanity that was in need durante su ministerio during his ministry en esta tierra, on this earth, era la revelación it was the revelation directa de la voluntad perfecta de Dios directly from the perfect will of God para con todos los seres humanos. for all humans. Por eso que no cabe la menor duda, And this is why there is no doubt. tenemos que aseverarlo y tenemos que afirmarlo con plena seguridad, And we need to understand and affirm this with complete security, que Jesús es el único y verdadero sanador. that Jesus is the only true healer. Jesús hacía Jesus did que cada vez que sanidades estaba realizando, that every time healings were being realized or performed, cada vez que había una sanidad, every time there was healing cada vez que somewhere había una liberación, or deliverance, las sanidades manifestaban la voluntad de Dios para con los hombres. the healings manifested the will of God for man. Y tenemos que descubrir en esta hora And we need to discover in this time que su voluntad ha sido plenamente revelada that his will has been completely revealed a través de los tiempos y de la historia de la iglesia. through the times and the history of the church. La iglesia no puede orar And the church cannot pray más con una frase que destruye la fe, any longer with this phrase that destroys sino faith, creer que Jesús es mi sanador. but believe that Jesus is my healer. El mensaje enseñado por todas partes alrededor del mundo del evangelio This message that is preached all over the world es la sanidad completa del cuerpo y del alma is complete healing over the body and the soul para todos aquellos que se acercan a Jesús con una actitud de fe. for all those who draw near to Jesus with an attitude of faith. Algunos me estarán preguntando por qué el pastor no siguió la línea del tema del otro domingo. And many may be asking, why did the pastor not follow the same Porque hay topic? algo que el Señor está a punto de hacer Because there's something that the Lord is about to y do. porque hay una unción que el Señor está a punto de derramar en plenitud y gloria. And there is an anointing that the Lord is about to pour out. Y esa unción va a ser derramada de tal manera sobre los que creen And that anointing is going to be poured out over those in such a way to those who believe que vamos a ver el ministerio de sanidad implementándose en todo lugar. that we will see the ministry of healing in every single place. Ministerios orando en los hospitales por los enfermos. Ministries praying in the hospitals over the sick. Cosa que la iglesia ha perdido esa visión. A thing that the church has lost the Pero vision of. tenemos que ir donde está el enfermo y decir que Jesús es tu sanador. But we need to go to where the sick one is and say, Jesus is your healer. Muchos hoy en día dicen, Many nowadays say, creo en la sanidad, I believe in healing, pero no creo que todos puedan ser sanados. but I don't believe that everyone is to be healed. Si no fuese para todos, But if it wasn't for everyone, ¿por qué creer que Jesús es el sanador? why then believe that Jesus is the healer? Sería entonces
imposible it would then be impossible hacer una oración sin fe. to do a prayer without faith. Sí, porque no estamos esperando lo que Dios puede hacer. Because we're not expecting on what God can do. La Biblia dice que entre todos los que buscaban ser sanados The Bible says that all those who sought to be healed por Jesús en su ministerio en la tierra, through Jesus in his ministry here on earth, leemos solamente un solo caso. we read in only one case. Un solo caso. Only one case. Que le preguntó al Señor, si quieres, Where he asked the Lord, if you puedes want, sanarme. you can heal me if you Un want. solo caso. Only one case. El leproso The leper que había sido alejado de la sociedad. who had been alienated from El society. leproso que había sido realmente rechazado por la sociedad. The leper who had been rejected by society. Y él llegó a Jesús temblando And he came to Jesus shaken. y es el único que dijo, si quieres, puedes sanarme. And he was the only one that said, if you want, Y you can heal Jesús me. no esperó unos segundos And Jesus didn't even wait seconds para afianzar la fe segura en este hombre. to affirm this secure faith in this man. Este hombre rechazado This rejected man que no podía conocer la voluntad expresa de Jesucristo, that could not know the expressed will of que Jesus para Christ, eso vino, para liberar y para sanar. for which he came to free and to heal. La primera cosa que Cristo hizo fue corregir la mala expresión del leproso. The first thing he did was correct the wrong expression of Y the si leper. había alguna indicativo, alguna duda o incredulidad, And if there was any indication that he was lacking faith, él inmediatamente he immediately habló el Señor y dijo, quiero, spoke to the Lord and he said, I want, sé sano. I am willing, be No healed. estuvo diciendo, Padre, si es tu voluntad, mira, este leproso. And he wasn't saying, Father, if it's your will, look at this leper. No, él dijo, quiero, He said, I am sé willing, sano. be healed. Entonces esto nos hace entender And so this helps us understand que él lo que estaba el Señor diciendo, esa es la voluntad de por qué mi Padre me envió para ministrar a tu vida. that the Lord was saying, this is the will, this is why the Father sent me to El minister to your life. El Señor decía, claro, quiero The Lord said, of course I want to. que seas sano, I am willing for you to be healed. quiero que seas limpio. I want you to be Y clean. nos dice la Biblia que al instante su lepra And desapareció. the Bible tells us that instantly his leprosy disappeared. Debemos de entender este principio. And we need to understand this principle. En toda ocasión cuando nos acercamos al Señor, In every occasion when we draw near to the Lord, tenemos que entender que su voluntad ha sido ya expresada desde la cruz hasta el presente tiempo. we need to understand that his will has already been expressed from the cross to present day. Quiere decir que si el Señor quiere sanar a una persona, Meaning that if the Lord wants to heal one person, también quiere sanar a todas las personas. he wants to heal every person. Porque una es el principio Because one is the beginning de todos. of all of them. Y surge la mente muy sagaz, muy brillante. And the brilliant minds think ¿Y qué pasa, pastor, si ora y los enfermos todos no son sanados? or say, what happens if you pray and not all of the sick are healed? He dicho que yo no soy el sanador se llama Jesús. But I have said that I am not the healer is Simplemente Jesus. estoy hablando de Él. I am just speaking about him. Porque hay gente que yo he escuchado en la iglesia Because there are people that I have heard in the church y dicen, pastor, yo no invito a la gente que está enferma. and they say, Pastor, I invite all those who are sick. Porque si invito a la persona que está enferma y el Señor no lo sana, Oh, I don't, because if you pray and the Lord doesn't heal them, voy a quedar mal con esa persona. I'm going to look bad in front of that Qué person. ignorancia tan infantil hablar de esa manera. But what childish ignorance is it to speak in this way? El que sana, lo repito, no eres tú, ni es el pastor, ni es la pastora, ningún líder. Because I repeat, the one who heals isn't you or pastors or leaders. El que sana se llama Jesucristo. The one who heals is called Jesus Christ. Al fin y al cabo, yo tengo que llevar a la persona a Jesús And at the end of the day, I need to take that person to y Jesus saber que Él tiene poder para sanar. and know that he has power to heal. Él no quiere que algunos solamente sean preservados para sanidad. And he doesn't want just some to be preserved for healing. Dice en Santiago, ¿hay alguno enfermo dentro de vosotros? In James, it says, is there any sick amongst you? ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de Moisés en el desierto? You remember the passage of Moses in the desert?
Cuando el pueblo desagradó a Dios when the people displeased God y comenzaron a ser mordidos por serpientes venenosas, and they began to get bitten by these venomous snakes dice literalmente serpientes ardientes. or burning snakes. Y entonces Moisés dice, Señor, ¿qué hago? So Moses says, Lord, what do I do? Y el Señor le da la indicación de hacer una serpiente y colocarla. And he gives him the indication to make the serpent and place it Y todo aquel que mirara a esa serpiente, in such a way that everyone who were to look towards it literalmente iban a ser sanados o libres de la muerte de la serpiente. would literally be healed from the death of the sting of the serpent. Por eso dice, cualquiera que fuere mordido, And so it says any person who is bitten mirará a ella will look to it y vivirá. and will live. Lo mismo es ahora. And the same thing is now. Si alguien lo desea, If someone desires, lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo. all they need to do is look to Christ. Porque la serpiente en el desierto fue figura y tipo de Jesús que moriría más adelante. Because the serpent was a figure, a shadow of Jesus who would die in the Y él future. se hizo maldición en la cruz por todos nosotros. And he became a curse on the cross for all of us. Fue el cordero inmolado en la cruz. And he was the lamb that was slain on the cross. Su sangre derramada para limpiar el pecado. His blood was poured out to clean all sin. Por lo tanto, cuando yo estoy enfermo So when I am sick, o cuando tú estás enfermo o enferma, or when you are sick, tienes que hacer lo mismo que hizo Israel en el desierto. you need to do the same thing Israel did in the No desert. mirar una serpiente, Don't look to a serpent, sino mirar a Jesús, but now look to Jesus, Redentor, Salvador y Señor de tu vida. Redeemer, Savior, and Healer of your life. Todas están en la misma condición We are all in this same condition. y todos necesitamos los beneficios de la redención de la cruz. And we all need the benefits of the redemption of the cross. La Biblia dice que todos aquellos The Bible says that all those que miraban eran sanados. that would look were healed. Y esto es una invitación a todo aquel que viene a Él. And this is an invitation to all those who come to him. Cada uno de nosotros podemos venir al Señor con diferentes situaciones. Every single one of us can come to the Lord with different situations. Pero la mayoría de todo ser humano siempre tiene que una u otra enfermedad en su cuerpo. But the majority of all humans have either one type or another type of sickness in their body. Y el llamado que el Señor hace a través del poder del Evangelio de Jesucristo, And the call that the Lord does through the gospel of Jesus Christ, que los resultados que Él promete en su palabra siempre son cumplidos. and the results that he promises through his word are always fulfilled. Cuando Él sana, no está cumpliendo la promesa de un hombre, sino la promesa del mismo manifestado en los tiempos. When he heals, he is not fulfilling a promise of man, but his own will. Las promesas de Dios son múltiples, The promises of God are many, son innumerables. and they cannot be counted. Muchas de esas promesas es como digo lo siguiente: serás salvo, And many of these promises are as follows. tendrás vida, You will be saved, you will have life, quedarás sano. you will be healed. Sanó a todos The Lord healed them all. y todos los que le tocaban quedaban sanos de sus enfermedades. And all those whom he touched were healed of their sickness. Es interesante que muchos de los padres que estamos aquí, It's interesting that many of the parents that are here, algunas veces equivocadamente, many times wrongfully, algunos padres hacen preferencia por un hijo o una hija. these parents make preference for a son or a daughter. Pero nuestro Padre que está en los cielos no tiene hijos preferidos ni hace preferencia por nadie. But our Father who is in heaven has no favorite children or has Cuando cumplimos las preferences. condiciones iguales y somos obedientes de la misma manera, entonces el Padre nos dice que esa promesa es para ti y es para mí. And when we fulfill his word, the Father tells us that this promise is for you and for me. Nosotros cumplimos que somos hijos o hijas de Dios, We fulfill that we are sons and daughters of God. que Dios no hace acepción de persona. God does not make exception of people. Y si el Señor sanó al que estaba a tu lado, pídele que también te sana a ti, porque ahí está el Señor. And if the Lord healed someone who is next to you, ask because the Lord is there. Nosotros cumplimos nuestra parte. And we fulfill our part. Y Dios es siempre fiel para cumplir la parte más gloriosa que Él lo va a hacer. And God is always faithful to fulfill the next part that he Iglesia, will do it. los beneficios del Calvario son para ti y son para mí. Church, the benefits on Calvary are for you and for me. Dejemos de dudar acerca de lo que
realmente los hombres están diciendo no es verdad y no dudemos de lo que Dios dice. Let us stop doubting in what God is telling us. Si Dios dice en su palabra en los evangelios que sanó a todos, And if God says in his word in the Gospels that he healed them all, Él sigue sanando a todos los que se acercan a Él para recibir una sanidad o un milagro. he continues to heal all those who draw near needing a miracle or healing. La certeza de lo que estoy hablando es Hebreos capítulo 13. The certainty of what I'm speaking about is Hebrews Verso número 13. 8 que tendríamos que tenerlo en memoria siempre 24 horas diarias. 13 verse 8, which we should have memorized 24/7. Jesús es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Él no cambia, Él no se muda, Él siempre es igual. He does not change. He does not change his character. He is always the same. La Biblia dice en Mateo que la gente le seguía, The Bible says that in Matthew, people would follow que le him. seguía grandes multitudes Many multitudes would follow him, y sanaba a todos. and he would heal them all. Toda la gente, dice Lucas, And all the people in que Luke, it says, procuraba tocarle those who were needing a touch, porque poder salía de él y sanaba a todos. because power came or would exude from him, and Y he would heal them all. Mateo 8 dice, Matthew 8 says, cuando llegó la noche, when nighttime arrived, trajeron a él muchos endemoniados they brought to him many demon-possessed. y con la palabra echó fuera a los demonios And with the word he rebuked y and cast sanó out, a todos los enfermos, cast it out and healed all the sick. para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, So that what was said by the prophet Isaiah would be fulfilled. cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades When he said he himself took our sicknesses, y llevó todas nuestras dolencias. he bore our pains. Cristo Jesús, Señor nuestro, Jesus Christ our Lord continúa sanando a los enfermos continues to heal the sick, para cumplir la promesa del profeta Isaías. to fulfill the promise of the prophet Él Isaiah. mismo tomó nuestras enfermedades He himself took our sicknesses y llevó nuestras dolencias. and he bore our pains. Siempre recuerda que tú y yo estamos incluidos en esa promesa. Always remember that you and I are included in that promise. Dios está comprometido por su palabra God is committed through his word a continuar sanando a los enfermos, to continue healing the sick, a los que sufren dolencia, to those who suffer pain, a los que han sido desahuciados. to those who have been under Porque pain or eso hurt. es lo que dijo a través del profeta Isaías. That is what he said through the prophet Isaiah. Y eso es lo que nos demarca Hebreos, And this is what Hebrews highlights, que Él es el mismo siempre. that he is the same always. Qué tremendo es el salmo que escribió el salmista. And how great is the psalm that the psalmist wrote. El Salmo 89, verso 34. Psalm 89 verse 34. No olvidaré mi pacto. I will not forget my pact. Dios dice, no me voy a olvidarme de mi testamento. And God says, I will not forget of my testament. Yo no sé cuántos están conscientes que tenemos un testamento I don't know how many of you are conscious that we dado have a por Dios, testament sino por los hombres. given to us by God and not man. Y este salmo dice, no olvidaré mi pacto. This psalm says, I will not forget my vows, my pact, Ni cambiaré ni mudaré nor will I change lo que ha salido de mis labios. what has come out of my lips. No, aleluya, no me voy a olvidar de mi pacto. I will not forget my vows, Ni voy a cambiar lo que salió de mis labios. and I will not change what came out of my lips. Siglos después, And centuries later, llega el Mesías como el eterno Señor, the Messiah comes like the eternal Lord, el hijo de David conforme la profecía, the son of David according to the prophecy. y tal como Dios lo había anunciado, And just like the Lord had announced, Jesús cumple todas las promesas Jesus fulfills all the promises, y no retrasa ninguna de sus palabras, and he does not take back any of his words, ni anula ninguna de sus palabras. nor does he annul them. De igual manera nosotros, iglesia, necesitamos confiar. In the same way, church, we need to trust. Confiar en que Dios Trust that God nos salva porque lo prometió. saves us because he promised to do so. Y que Dios es absolutamente confiable para sanar todo tipo de enfermedad. And that God is completely trustworthy to heal us of all sickness Porque Él también lo prometió. because he also promised this. Lucas nos dice en el verso que hemos leído, Luke tells us in this verse that we just read al ponerse el sol, that when the sun was setting, todos los que tenían enfermedades all those who had sicknesses fueron traídos a Él.
or brought to him. En este caso, mientras él colocaba sus manos, fueron sanados. In this case, as he laid hands, they were all healed. Yo quiero preguntarte, ¿en qué momento I want to ask you, in what moment o cuándo tú has enfrentado un tiempo particularmente difícil para ti? or when have you confronted a time that was difficult for you? ¿Qué fue lo que tú tuviste que atravesar? What was the thing that you had to endure and go El through? tiempo más difícil que tú tuviste que atravesar. The most difficult time that you had to go through. ¿Qué es lo que más te ha ayudado en ese momento de dificultad? What is the thing that has helped you the most in that moment of difficulty? Quizás la palabra de consuelo de alguna persona. Maybe the word, a word of counseling that Sí. someone might have given you. Es importante. Yes, it is important. Quizás la palabra o la presencia de algún amigo. Maybe the word or the presence of a certain friend. Sí, es muy importante. Yes, that's also important. Quizás un abrazo que alguien te dio Or maybe a hug that somebody might have cuando given estabas you pasando por un momento difícil. when you were going through a difficult moment. Sin embargo, Jesús However, Jesus demostró que su palabra está por encima de todo eso. demonstrated that his word is above it all. Que Jesús está por encima de todo eso. Jesus is above all these things. Jesús te da una palabra de consuelo. He gives you that word of Jesús counseling. te da una palabra de fortaleza. He gives you a word that strengthens you. Jesús te puede dar un gran abrazo como un amigo excelente, el mejor amigo. He can give you a great hug, embrace like the best, Pero que excellent tú friend. necesitas una respuesta para tu condición física. But what you need is a response for your physical condition. Y lo que nadie puede hacer, Jesús lo puede hacer en un momento. And what nobody can do, Jesus can do it in one moment. Aleluya. Hallelujah. No obstante, el toque de la mano de Jesús So the touch of the hands of Jesus acompaña lo que él expresa en su palabra. come with what is expressed in his word, Porque él habla a cada persona individualmente. because he speaks to every person individually. Ahora, mire esto, ¿por qué es importante el toque de Jesús en nuestra vida? Now see this, why is the touch of Jesus over our life ¿Por important? qué es importante el toque de Jesús en nuestras vidas? Why is the touch of Jesus over our life important? ¿Quién necesita que toque el Señor, que toque a alguien o ministre a alguien particular? Who needs the Lord to touch you or to touch someone in specific? A mí me agrada y me impacta y lo he predicado muchísimas veces el texto bíblico. I'm pleased and I'm impacted and have preached many times this specific verse El que se encuentra en Hechos 10:38. that is found in Acts 10:38. 10:38. 38. Es la palabra que Pedro testificó a Cornelio. It's the word that Peter testified to Cornelius. Pero usted tiene que leerla con el énfasis que Pedro lo estaba anunciando. But you need to read this with the emphasis that Peter was announcing it with. Como Dios ungió con el Espíritu Santo Just as God has anointed with the Holy Spirit y con poder, and with power, como Dios ungió con Espíritu Santo like God anointed with the Holy y Spirit con poder and with power a Jesús de Nazaret. to Jesus of ¿Y Nazareth, cómo anduvo haciendo bienes? and how Sanando, and haciendo bienes how he has been doing good and healing y sanando a todos los oprimidos por el diablo, all those who were oppressed by the devil, porque Dios estaba con él. because God was with him. ¿Se da cuenta que la sanidad es para todos? So we see that healing is for all. Y debe ser predicada a todos. It needs to be preached to all. Tenemos un gran evangelista llamado Felipe en el libro de los Hechos. And we have a great evangelist called Philip in the book of Acts. Qué tremendo Felipe. And how great he was. No era un apóstol, He was not an apostle, pero era un tremendo evangelista. but he was a great evangelist. Usted puede leer de esto en Hechos 8. You can read this in Acts 8. Dice que la gente unánimemente escuchaba And it said that the people all together would listen atentamente las palabras closely to the words que decía Felipe. that Philip would say. O sea, hay un principio por la cual viene el toque de Dios en la vida de un ser humano. And so there is a principle on how the touch of the Lord comes over a Es que lo person. que tú estás escuchando en esta mañana lo estés atesorando y diga, Señor, ¿cuándo va a llegar el momento que vamos a comenzar a sanar, a orar por los enfermos? That you hear this word, you treasure it, and then you begin to say, okay, Lord, when are we going to start praying and covering the sick? Tú tienes que saber que estoy predicando la palabra de Dios. And you need to know that I am preaching the word of God. No estoy intentando entretenerte, estoy predicando la palabra. And I'm not trying to entertain you, I'm preaching the word. Y si estamos hablando la palabra por sí misma ya
es una unción de sanidad. And if we're speaking the word by itself already carries anointing of healing. Yo he visto muchísimos enfermos de todo tipo ser sanados solo por escuchar el mensaje. I have seen many sick of all kinds be healed just by listening to the message. Así que tú no esperes a que terminemos el mensaje So don't wait for us to finish this message para tú recibir un milagro impactante de parte del Señor sobre tu vida hoy. for you to receive an impactful miracle from God in Tú this morning. puedes comenzar a recibir lo que tú estás necesitando si crees a lo que estás escuchando. You can begin to receive what you are needing if you believe in what you are hearing. Y continúa diciendo que el mensaje de Felipe And he continues to say that the message of Philip era oído atentamente por la gente que lo escuchaba. was listened to attentively by the people that would hear. Pero el texto continúa oyendo y viendo las señales que hacía, But the verse says that by hearing and seeing the signs that he did, porque de muchos que tenían espíritus inmundos because many of those who had evil spirits salían esto dando grandes voces, would leave in a loud voice. y muchos paralíticos Many paralytics y cojos eran sanados. were healed. Así que había gran gozo en aquella ciudad. And so there was great joy in that city. O sea, Jesús And so Jesus probó exactamente ser el mismo proved to be the one, cuando Felipe habló acerca de él. the same one that Philip spoke about. Pedro predicó en Hechos capítulo 3 Peter preached in Acts chapter 3 y oró por el que estaba lisiado, que no podía caminar, en el templo de la Hermosa. and prayed for the lame person who could not walk. Y le dijo al que no podía caminar: no tengo plata, no tengo oro, And he said to that person, I don't have gold, I don't have silver, pero lo que tengo te doy. but what I have I will give to you. Pedro no dijo: voy a orar para ver si es de la voluntad del Padre, del Señor, de sanarte. Peter did not say, I'm going to pray and see if it's the will of the Father to heal No you. tengo plata ni oro, He said, I don't have gold or pero lo que silver, tengo te doy. but what I have I'm En el going nombre to de give to Jesús, you. levántate y anda. In the name of Jesus, stand up and Y él walk. se incorporó sobre sus And pies he stood up on his feet. y entró en el templo alabando y glorificando a Dios. And he entered the temple glorifying and praising God. O sea, Jesús And so Jesus probó proved en la vida de Pedro que él seguía siendo el mismo. in the life of Peter that he was still the same. Quiero decirte que en todo lugar donde se predica a Jesucristo, And I want to tell you that in every place where Jesus is preached, no las ideologías baratas y superficiales de la mente humana, not cheap, superficial ideologies that are made in the human mind, sino en donde se predica a Jesucristo but where Jesus Christ is preached en su perfecto sacrificio, in his perfect la sacrifice, enfermedad resultará ser quitada, sickness will be removed. porque hay promesa de sanidad para cualquier cuerpo enfermo, Because there is promise of healing over any and every body. tanto como salvación para toda vida que no conoce al Señor. Just as much as there is salvation for every life who does not know Es the Lord. interesante que Pablo también siguió los caminos de Pedro. And it's interesting that Paul also followed the path of Cuando Peter. tú lees los Hechos de los Apóstoles, el libro de Lucas y los Evangelios, And when you read the Acts of the Apostles, Luke, and all the Gospels, después de terminar de leer 4 y 5 libros del Nuevo Testamento, after reading 4 or 5 books of the New Testament, es imposible que tú te quedes con una fe disminutiva. it's impossible for you to remain with a small and weak faith. Porque al leer 4 de los Evangelios y Hechos te va a encender el fuego de la fe para Because esperar un milagro de Dios. When you read all these Gospels, you will now have a fire of faith that will help you believe in God. La Biblia dice en Hechos capítulo 14 In Acts chapter 14, que cierto hombre de Listra that a certain man estaba sentado, was seated, imposibilitado de los pies, and his feet were no podía caminar desde nacimiento, they were immovable. He could not walk since birth, jamás había andado, and he had never walked. y este oyó hablar de Pablo, And this man heard of Paul, el cual, fijando en él sus ojos in which he placed his eyes upon him, y viendo que tenía fe para ser sanado, and seeing that he had faith to be healed, dijo a gran voz: he said with a loud voice, levántate derecho sobre tus pies. stand up straight upon your feet. Y él saltó y anduvo y totalmente sanado. And he leaped and he walked completely healed. Pablo predicó el evangelio de sanidad. Paul preached this gospel of healing. Felipe lo hizo. Philip did so too. Esteban lo hizo. Stephen did it as El well. apóstol Pablo lo hizo. The apostle Paul did it. Todo el Nuevo Testamento está lleno de milagros tras milagros. The entire New Testament is full
full of miracle after miracle. Y Pablo predicó el evangelio de la sanidad. And Paul preached the gospel of healing. Por esa razón el que estaba lisiado recibió fe para recibir un milagro. And for this reason, the lame man received the healing, Lo received que the miracle. despierta fe es la palabra. And what awakens faith is the word. Cuando tú escuchas el mensaje, When you hear the message, si lo escuchaste de verdad if you truly heard it, y si está latiendo tu ser interior and if your inner being is beating, y estás latiendo que algo interior está you pasando, know that something is happening si within estás you. escuchando el mensaje And if you are listening to the message, como lo predicó Pablo, the way that Paul como preached it, lo predicó the Pedro way Peter o preached, como lo predicó or Felipe, the way Philip preached es it, necesario que entiendas que a punto está Dios de hacer algo que tú no puedes hacer ni el hombre puede hacer. it's necessary to understand that God is about to do something that you cannot do En and man todo lugar cannot donde do. se predica sanidad, In every place where healing is con preached, todos los beneficios que representa de Jesús a favor del hombre with all the benefits that Jesus represents for, towards man o de la mujer, or women, el pueblo tiene que responder a ese mensaje de predicación, the people need to respond to this message and preaching, teniendo fe para ser sanado, having faith to be healed, y el pueblo siempre va a ser sanado. and the people will always be healed. Es decir, realmente yo puedo notar y ver And so I can know and see que hay una expectación de gloria muchas veces en la gente nueva, that in new believers or new people there is an expectation of glory, que en creyentes de 20 años en la iglesia. that believers 20 years Así que vamos a organizar y vamos a prepararnos en esta casa in church don't have. So we're going to prepare in para this house comenzar a hacer campañas evangelísticas de sanidad y de milagros. to make these evangelistic campaigns of healing and miracles. Porque en todo lugar donde se predica sanidad y milagros, Because in every place where healing and miracles are preached, Satanás queda expuesto, Satan is then exposed. los demonios quedan expuestos Demons are then exposed. y la gloria del Señor es magnificada en alto y en poder. And the glory of the Lord is magnified highly and in power. Este método nunca falla. And so this method never fails. Es la fe que nunca puede fallar. It's faith that can never fail. Porque mi fe no está en los hombres, mi fe está en el Señor, autor y consumador de la vida. Because my faith is not in man, it is in the Lord, author and consumer of the faith. Quiero repetir y que entienda cada oyente en esta hora. I want to repeat and that every believer may understand in this time. Nadie puede poner su fe en acción No one can put their faith in action. si las personas tienen indecisión e incredulidad en su propia vida. If a person has indecisiveness or is incredulous in their En life, cuanto a entender si Dios sana o no sana a todos. whether understanding if God heals all or some. Si Él no quiere sanar a todos, If he doesn't want to heal all, entonces estamos llamados a claudicar en un doble pensamiento. then we are called to bring attention to this O wrongful tener thought doble manera de pensar. or this double way of thinking. Pero este no es el caso de lo que estás escuchando. But this isn't the case of what you're listening to. Mi pregunta es, ¿Dios querrá sanar a todos, sí o no? So my question is the following: does God want to heal all? Yes En or no? esos casos más difíciles Even those most difficult cases que la gente está sufriendo, ¿Dios querrá sanar, sí o no? in which people are suffering, does God want to heal? Yes or no? ¿Cómo podemos orar en oración de fe And so how can we pray a prayer of faith si en nuestra mente hay una batalla de incredulidad y de duda? if in our mind there's a battle of indecisiveness, of doubt? Quiero que en esta hora escuche como la voz del Espíritu de Dios In this time I want you to listen like the voice decirte of que la God, voluntad de Dios es sanarte. that the will of God is to heal you. Y tú tienes tanto derecho a ser sanado And you have this right to be como healed tanto derecho a ser perdonado cuando te has arrepentido. just as much as you have the right to be forgiven if you repent. La promesa del Señor como antorcha de fuego encendida The promise of the Lord like a torch of fire that is lighted up. te dice hoy, yo soy el Señor tu sanador. It tells you, I am the Lord, I am your healer. Y si Dios lo dice, no tenga la menor duda. And if God says this to you, don't doubt. Quiero decirte que el Dios a quien tú amas, sirve y le eres fiel, And I want to tell you that the God that you love, serve, and are el faithful Dios a to, quien amamos, the God that we love, Él no puede mentir nunca. He can never lie. Él quería decir lo que dijo.
And he meant to say what he lo que said. Dios sigue diciendo What he continues to say es verdad. is truth. Por lo tanto, lo que tú tendrías que decir, So everything that you si say, lo que Dios está diciendo es verdad, if what God says is truth, mi sanidad me pertenece. the healing belongs to me. La sanidad es mía. The healing is mine. La sanidad es parte del evangelio. The healing is part of Es the para gospel. predicarla It's to preach por it todo el mundo throughout the whole y para earth toda criatura. and for all creatures. Es el plan de Dios para fortalecer a la iglesia. That is the plan of God to strengthen the church. Hasta el fin de los tiempos, dice su palabra. Till the end times, this is what his word Es says. parte del evangelio, la bendición de la sanidad divina para todos. This is part of the gospel, the divine healing for all. Yo lo creo con todo el ser interior. And I believe it with my entire being. Lo creo en lo más profundo de mi espíritu. I believe it in the depths of my spirit. Y mi espíritu lo grita al alma y renueva la mente diariamente. And my spirit yells it to the soul and it renews my mind daily. La sanidad divina es para todo. Divine healing is for all. Yo lo creo y la seguiré predicando. I believe it and I will continue preaching Y it. lo seguiré predicando porque las verdades divinas no cambian ni tampoco pasan de tiempo. I will continue preaching because these divine truths never expire. La palabra de Dios es inmutable y permanece por siempre y para siempre. The word of God is unchangeable and it remains forever and ever. Él solo tiene poder para sanar And he alone has power to y heal para liberar. and to deliver. Yo quiero que en este momento hagas tuyo esta palabra de promesa. And I want you to make this word of promise your own. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth. Yo recuerdo muchas veces cuando he viajado en muchos lugares de Sudamérica y Centroamérica, I remember many times that I've traveled to South and Central America, en lugares de África. in rural places in Las Africa. personas allí tienen solamente una única oportunidad. People there have one experience or one opportunity. La gente allá tiene una única oportunidad. They have one opportunity. O se sanan They either are healed o se mueren. or they die. No guarde tanto silencio. ¿Por qué? Don't be so quiet. Porque la persona dice, ay, esta es mi esperanza. Why? Because the people say, this is my Lo hope. único que puede hacer es saber que Jesús es mi sanador. All they can do is know that Jesus is my healer. No hay capacidad para ningún tipo de tratamiento. There's no ability for any type of treatment over No hay there. la capacidad para poder ser sometido a un tratamiento determinado. There's no ability to undergo a specific treatment. Pero les digo que he visto milagros tras milagros, sanidad tras sanidad, porque cuando no sabemos cómo hacer, Dios sí sabe lo que hacer. And I tell you, I have seen miracle after miracle, healing after healing, because when we don't know what to do, God does. A mí se me ha hecho rema una palabra que dijo el rey Josafat en el Antiguo Testamento. And I have had a rhema word that the King Jehoshaphat said in the Old Testament. La guerra de Israel estaba perdida porque sus enemigos eran mayor en número. The war in Israel was lost because their enemies were great in number. Y el rey Josafat le dijo a la nación, entremos en ayuno y en oración. And King Jehoshaphat said, let's go into a fast and Y prayer. yo también como rey voy a entrar a orar y ayunar. And I as a king will also go and pray and Y la fast. Biblia dice, no sé si tu Biblia es diferente, pero la Biblia And dice the Bible says, I don't know if yours is different, but que my cuando Bible Josafat says se entró en el secreto de la habitación de that Dios, when Jehoshaphat entered in the secret chamber of él God, oró al Padre he prayed to the Father y dijo, Dios, and he said, God, no sé lo que hacer. I don't know what to do. Cuando tú oras de la misma manera, Dios, no sé lo que hacer. And when you pray in the same way, God, I don't Dios know what to do. te va a hablar a través del Espíritu y te va a decir, yo sí sé lo que voy a hacer. He will speak to you through the Spirit and he will say, I do know what to Tú no do. le puedes sorprender a Dios, Dios te sorprende a ti. You cannot surprise God. He's the one that surprises Tú no you. le puedes sorprender a Dios, Dios te sorprende a You ti. cannot surprise God. He's the one who Haz surprises la you. oración del rey Josafat. Make the prayer of King No sé Jehoshaphat. lo que hacer. I do not know what to do. Si tengo que orar, lo que tengo que hacer, no sé lo que hacer. If I have to pray or what do I have to do because I do not know. Pero eso es rendición. This is submission. Eso es entrega. This is surrender. Eso es ser libre del orgullo y la vanagloria que el hombre ostenta. This is to be free of pride and vanity that humans Cuando hold tú on no to. sabes cómo hacerlo, When you don't know how to do it, Dios sí sabe cómo hacerlo. God does know how to do it. Porque no hay nada imposible para el Dios a quien tú y yo servimos. Because there's nothing impossible for the God that you and I serve. Evidentemente que en esta hora, a través de esta palabra y mensaje, It's evident that through this word and this message, vamos a orar por sanidad y milagros. we will pray for healing and miracles. Pero un día de esto voy a orar para que una unción de sanidad y milagro pueda posar
en la vida de aquellos que anhelan ministrar sanidad y milagros. But one day we will pray for the anointing of healing and miracles to be upon Porque esto those, es para todo aquel que cree. that you may pray that upon En mi others. nombre echarán fuera demonios. This is for those who pray. In my name Pondrán las you will manos a cast los out enfermos y demons. sanarán. You will put hands over the sick Pero and they tú will be tienes que healed. estar alineado con el cielo, But you need to be aligned to the alineado heavens, con el Padre, aligned with the Father, alineado con el Hijo, aligned with the Son, alineado con el Espíritu Santo. aligned with the Y Holy cuando está Spirit. lleno de la plenitud del Espíritu Santo, And when you are full of the Holy a Spirit, donde tú invoques el nombre de Jesús, wherever you invoke the name of allí su Jesus, gloria se manifestará there His glory poderosamente. is manifested powerfully. Vamos a incendiar en el nombre de Jesús Let us be set on fire el in the name of corazón de los Jesus. hombres, The hearts of men, el corazón de las mujeres, the hearts of women, pero no con una mentalidad superficial y vacía, but not with a superficial mentality, sino haciendo lo mismo que Jesús nos mandó a hacer a nosotros como iglesia. but doing the same thing that Jesus taught us to do, us as a church. Jesús me mandó a sanar en su nombre los enfermos. Jesus called and sent me to heal the sick through Él His nos name. ordenó echar fuera los demonios en He su nombre. ordered us to cast out demons Él by no me His habla name. del carro modelo tal. He does not speak to me the car Él no me model habla de such. tanta cuenta en el banco. He does not tell me this Él lo amount que of me money in dice, your la bank misión de account. mi iglesia es echar fuera demonios y sanar a todos los enfermos. He says the anointing over my church is to heal the sick, to cast out Hay the muchos demons. enfermos en la calle. There are many sick in the streets. Hay muchos enfermos en los There are hospitales. many sick in the hospitals. La gente pierde la esperanza en Dios. And people lose hope in God. Y la iglesia no puede perder esa esperanza viva, ardiente y poderosa. And the church cannot lose this hope that burns and is true Yo quiero inside que of me us. ayuden a realizar esta visión de And I Dios. want you to help me fulfill this vision Vamos of a God. invitar a la gente para cultos evangelísticos. Invite people to these evangelistic Y messages. decirle, en mi casa, en la casa espiritual, And in my house, my spiritual ven home, porque el Señor te va a sanar. Él va a hacer un milagro sobre tu come vida. because the Lord will heal you. He will operate a miracle. Necesitamos gente con niveles de fe desarrollada. We need people with levels of faith that are grown. Gente de fe desarrollada. People with faith that is Gente que grown, camina en fe. that walk in Que faith, deje de hablar de fe y viva la fe. that stop speaking about faith Que and they deje de live ser in it. tan teólogo en la fe y comience a vivir que la fe en Dios nunca nos va a avergonzar. They leave the theology of faith and they live in the faith that will never leave them to shame, never Cuando hay put them fe to todo es shame. posible para Dios. With faith, there is nothing impossible Aleluya, to God. ¿cuántos alaban y glorifican al Señor? How many of you praise and glorify the Lord? ¿Y qué me pasa con los músicos y los cantantes aquí en la plataforma? What happened to the worshipers here on the platform? ¿Tú estás recibiendo o no estás recibiendo? Are you receiving or not? ¿Estás sí recibiendo o no? Are you receiving, yes or no? Esto es el Evangelio. This is the gospel. Esto es el Evangelio. This is the gospel. Esto es el Evangelio. This is the gospel. Diga que está a su lado, Say to the person who's a next su to you, izquierda y a su derecha. to your Esto es el right and to your Evangelio. left, this is the gospel. Los hombres han pervertido y han degradado el Evangelio. Man has perverted and degraded the gospel. Pero este es el Evangelio. Refresh that gospel. Predicar el Evangelio, We preach that gospel. echar fuera demonios We rebuke and cast out y demons. sanar a los enfermos. And we heal the sick. Aleluya. Yo que usted estaría brincando en el asiento. If I were you, I would be jumping in my seat Más, right como now. está brincando, salta y ponte de pie en esta mañana. So let's stand up right now in Ponte de this pie ahí donde moment. está, ponte de pie ahí donde está, Wherever ponte de you pie ahí are, donde stand está. up where you are. Diga ahí, Jesús es mi sanador. Say, Jesus is my healer. No lo escucho, diga I Jesús can't es mi hear you. sanador. Jesus is my healer. Jesús es mi 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 sanador. Jesus is my healer. Begin to proclaim. Vamos a activar en el nombre del Señor ministerios para que puedan ser ungidos por Dios para poder ministrar en la unción de sanidad y milagros. We are going to activate these ministries that you may be anointed to impart this ministry. Cada vez que hablamos de Jesús hay algo que comienza a suceder. Every time we speak about Jesus, something begins to happen. Cada vez que hablamos de Jesús hay algo que comienza a ser derramado.
Every time we speak of Jesus, there is something that begins to pour Lo out. único que yo anhelo es que la gente tenga un encuentro con And Jesucristo. all I desire is that people have an encounter with Jesus Christ. No con una religión, sino con Jesucristo. Not with a religion, but with Jesus Christ. No con una religión, sino con Jesucristo. Not with a religion, but with El Señor Jesus puede Christ. ahora mismo ministrar ahí donde estás. The Lord begins to minister to you wherever El you Señor are. puede, en el nombre de Jesús, Él tiene poder para hacer cualquier milagro. And in the name of Jesus, there No is tengas power temor, to cierra heal. tus ojos. Close your eyes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Ahí donde está el dolor, la enfermedad. Wherever the pain, the sickness is. Ahí donde está la afección en tu cuerpo. Wherever the infection is. Recibe esta palabra del Señor. Receive this word from the Y sé Lord. sano de cualquier tipo de enfermedad. And be healed of all type of sickness. Cualquier tipo de enfermedad. All types of sickness. Donde esté la afección, el dolor. Wherever the pain, wherever the infection is. El Señor te toca y te ministra ahora. The Lord touches you and ministers you now. Para que seas sano en el nombre de Jesús. That you may be healed in the name of Jesus. Y que recibas el toque maravilloso del Señor. And you may receive the marvelous touch of the Lord. Iramaya rebe que todo bo, shereba katarabaya reba que te rebe. Yo sé que hay personas I know there are people que están padeciendo quizás de la columna vertebral. that are struggling in their spine. Vértebras que han sido lastimadas. Vertebrae that have been hurt. Vértebras que están sido afectadas. Vertebrae that have been affected. Y hay un dolor continuo en las vértebras, en la columna vertebral. And if there's a continuous pain in your Hay una afección que perdura y permanece siempre, continuamente ahí. there's that pain that is continuous. El Señor te ha traído para sanarte completamente. The Lord has now brought you to heal you completely. Y que todo problema en la columna sea quitado ahora. And that all problems in your column be removed Si tú now. estás en esa condición mientras adoramos o mientras seguimos orando, And if you have that condition while we are si worshiping tú and estás praying, padeciendo de un dolor continuo, permanente en la columna, and you are suffering under a constant pain in your column, your vértebras spine, lastimadas, vertebrae that have been hurt, discos gastados, discs that were hurt, ese dolor y ese malestar persiste de manera continua. that pain and that hurt that is No tengas continuous. temor de venir adelante, pasa adelante. Do not be afraid to step forth. Pasa adelante, dile: Señor, yo sé que tú tienes poder Step forth and say, Lord, I know that you have power para sanarme por completo To en heal este me. momento. to heal me completely. Iriba que torobo, shereba ka torobo, sotoroboya. Kitarama torobo, sheterebe que taramaya. Hay una unción de sanidad, hay una unción de milagros. Hay una unción de milagros, hay una unción de sanidad. There is anointing of miracles and healing. La palabra está siendo expuesta, la palabra está siendo The predicada. word is being exposed. Y donde predicamos a Jesús, Jesús está allí para sanar. Those who are hearing at home, Donde while we preach, predicamos la palabra, Jesús está allí para sanar. receive this word. Jesus is here to heal. Oh, Él es mi sanador. Sherebe que toroboy. Irima, ba, 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 sherebe. Sí, Señor, sí, Señor. Adórale y deja que su espíritu, su presencia, Worship and allow His deja su Spirit to guide you. gloria te llene. Irimaya, bakaterebe, yarabaya, yarabaya. Está ahí a tu lado ministrándote. Allow the Lord to minister you. Él está ahí sanando toda enfermedad, toda dolencia. Removing all sickness, all Se pain. tocada Know that He is por el removing poder y la the pain virtud de Jesús de Nazaret. through the virtue of Jesus Christ of Nazareth. Oh, remerebe que terebe que torobo. Él está allí tocando tu vida ahora. Right now, in this moment, Te está ministrando ahí en tu columna.
He is ministering in your body. De repente vas a sentir un fuego que comienza a quemar ahí en tu columna. You will begin to feel a fire that burns within you. Es su mano poderosa que está ministrando ahora sobre ti, And sobre it tu is cuerpo. his powerful hand touching you and your Y body. Él te sana ahora, te sana, te sana, te People sana. who are healed Él está people. ministrando donde está el dolor. He is ministering wherever the Él pain is. ministra donde está allí el dolor intenso. He ministers where the intense pain is now. Y toda tu columna es ministrada. Your entire column is ministered now. Tus huesos Your bones son sanados. are healed. No tengas temor. Do not be afraid. Jesús está sobre ti ahora. Jesus is upon you now. Él te está sanando ahora. He is healing you now. Él está ministrando allí donde está el dolor, He is ministering now. donde está el malestar. Allí el Señor te sana. He is ministering the church.